vacías que tú llenaste. Soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas
Se llama Existen personas y lugares que fueron olvidados. Un tema un poquito grande, pero en sí el tema principal es olvidados. ¿Cuántos de ustedes han olvidado algo? ¿Sí? A veces hay que olvidar ciertas cosas. A veces hay que olvidar nuestro pasado. Pero hay cosas que no se deben de olvidar. Hay personas que no se deben de olvidar. Hay lugares que no se deben de olvidar. Pero lamentablemente muchos olvidamos eso. Personas y lugares que fueron olvidados. Un tema muy, muy interesante. Y quiero, a manera de testimonio, que a través de esta palabra que les voy a decir, que sirva de inspiración para ustedes, para que lean la palabra del Señor, hermano, estudien la palabra del Señor. Tengo 57 años, voy a cumplir 58 el próximo año, y sé que me veo más joven, pero sí, hermanos, es la verdad. Pero cada día me enamoro más de Dios cuando yo estudio la palabra. Y a veces son cosas que ya hemos leído, a veces son cosas que ya hemos predicado, a veces son cosas que ya hemos estudiado, pero viene algo nuevo de parte del Señor. Y eso me pasó esta semana. Uno de los pasajes muy conocidos que ya he predicado no sé cuántas veces como pastor en esta congregación, pero que Dios habla una vez más a mi vida y me muestra algo diferente. Y yo le dije, es cierto, Dios, a veces olvidamos esas personas, a veces olvidamos esos lugares. Y pues les animo, de veras, con todo mi corazón, a que ustedes puedan estudiar la palabra del Señor. Bien, vamos a comenzar con nuestro primer punto. Es una parábola, y hemos hablado ya muchas veces de cómo Jesús enseña por parábolas, cómo Jesús, y voy a tomar una de las parábolas más conocidas de la Biblia, pero que solamente uno de los evangelistas, de los 4, solamente uno la escribió, los demás no la escribieron, solamente él la escribió. Y se le hizo, yo creo que a esta persona, muy interesante lo que Jesús enseñó a través de esta parábola. Y la escribió. Los otros, yo creo que también la escucharon, pero a lo mejor tenían otras cosas que Jesús. Es que imagínense andar con Jesús, hermano. Imagínense nada más la experiencia tan maravillosa de andar con Jesús. Escucharle hablar, escuchar su voz. Y yo creo que querían tener grabadoras, yo creo, en ese momento para poder grabar todo, ¿no? Pero yo creo que se iban en las noches y escribían, y a este evangelista pues se le hizo muy, muy interesante lo que Jesús habló. Y pues para esto vamos a esta parábola que vamos a encontrar en Lucas capítulo 10. Ahí dice 55, pero no le crean, hermano, es 25, ¿ok? Si no, iríamos para atrás, ¿sí? Es 25. Lucas 10, 25 al 37. Y voy a hablar sobre la parábola que Jesús habló sobre el buen samaritano. ¿Ustedes han escuchado eso, no? ¿Sí? ¿Sí ha escuchado esa parábola? Si no la ha escuchado, pues es oportunidad, hoy la va a escuchar. Y si no la ha estudiado, bueno, pues hoy va a ser algo bueno. Dice la palabra, verso 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y respondió Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia
Y acercándose vendó sus heridas, y echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, le llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios, y lo dio al mesonero, y le dijo: cuídame, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Y él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Esta es en sí toda la enseñanza, toda la parábola. Y yo creo que todos hemos escuchado sobre el buen samaritano, ¿sí? Todos hemos escuchado todo esto. Pero en esta parábola existen personas y lugares que se olvidan. Hay cosas que yo en lo personal olvidé en cierto momento. Me enfoqué, no sé, en el golpeado, me enfoqué en el buen hombre, ¿no? Me enfoqué en los otros 2 que no quisieron detenerse. Pero hay lugares y personas que se olvidan, o al menos en mi caso lo olvidé. Y para que lo entendamos, vamos a nuestro siguiente punto, que es 3 desgracias. No me gusta este punto, pero es así. 3 desgracias. ¿Y cuáles son las 3 desgracias? Bueno, en lo que leímos, vamos a empezar a agarrar esta porción de Lucas 10 y nos vamos a ir al verso 30. ¿Recuerdan que había un hombre que le dijo a Jesús: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: bueno, ¿qué lees en las Escrituras? Dice: bueno, que debo amar a Dios con todo y a mi prójimo como a mí mismo. Dijo: pues haces eso, respondiste bien. Pero él, para justificarse, ¿cuántas veces no nos hemos justificado, hermano, en algo? Ya ves una cosa, tú y yo no somos para justificarnos, alguien ya nos justificó. Pero a veces nos justificamos, hermano, de las cosas que no hacemos, ¿sí? Y yo creo que cuando nos autojustificamos de algo, ¿por qué no lo hice? Por ejemplo, si yo les pregunto: hermano, en este año, ¿cuántos has evangelizado? ¿A cuántas personas les has presentado a Cristo? A lo mejor te vas a justificar, a lo mejor vas a poner excusas, pero la verdad es que pues no debe de haber excusas. Es nuestro propósito en la tierra, presentar el Evangelio de Dios. Entonces, a veces nos justificamos. Y Jesús le cuenta una historia, cuenta una parábola. Y las 3 desgracias las vamos a encontrar en el verso 30, de que ya leímos, de Lucas 10. Dice: respondió Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones. Las 3 desgracias, los cuales le despojaron. Desgracia número 1. Le hirieron. Desgracia número 2. Y se fueron dejándolo medio muerto. Desgracia número 3. La palabra despojar aquí es: lo desnudaron, le quitaron todo lo que traía. Hiriéndolo. Yo creo que las heridas fueron causa de que se defendió al no querer que le quitaran lo que él traía. Y tanto fue la golpiza de estos ladrones. Chequen que la Biblia no dice cuántos eran, nada más dice que eran ladrones. Entonces, como está en plural, pues mínimo eran 2, y a lo mejor eran más. Imagínense que eran 4 o 5. Imagínense la golpiza que le dieron. Tanto que dice la historia que se fueron dejándolo medio muerto. Hay 3 desgracias. A veces así estamos nosotros, hermano. A veces nos sentimos así. Nos sentimos que nos han despojado. Nos sentimos que nos han herido. Y hermano, a veces nos sentimos medio muertos cuando tenemos que estar vivos en Dios. Ciertamente el mundo a veces nos hiere, la gente nos hiere, nos rompe el corazón. Pero sabes una cosa, hermano, la gente simplemente hace cosas. De ti y de mí depende si llega a hacer que nos afecte o que no nos afecte. De veras, esta semana platicando con mi esposa me dijo: Enrique,
te tengo que decir algo. Y le digo, dime. Dijo, no te tomes nada personal. Porque si te lo tomas personal, tu corazón va a ser herido. Y es verdad. Es verdad. La gente hace cosas. Pero sin en cambio, yo no voy a dejar que eso hiera. Y si en algún momento me han herido, yo voy a ser sabio para sanar. ¿Saben qué es lo mejor para una herida, para sanar? No hay que tocarla. Para que una herida sane, no hay que tocarla. Y eso no solamente es con el tacto, también es con el pensamiento y a veces también con nuestras emociones. A veces nos hieren, a veces nos despojan. ¿No sientes que a veces das todo de ti y la gente no lo valora? Y das todo de ti y la gente no lo valora. Y a veces tú te sientes como que, pues, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué si yo quiero echarles la mano? ¿Por qué no lo valoran? Y hay desgracias que pasamos, hermano. No se dice la nacionalidad de este personaje que fue asaltado, que cayó en desgracia, que cayó en mano de ladrones. Pero nosotros estamos en el mundo y en cualquier momento, hermano, podemos ser presa de cualquier situación. Y Jesús está contando esta historia. Ahora, no solamente hay 3 desgracias. En mi punto siguiente vamos a ver tres personas. La historia menciona a otras 3 personas. Y creo que usted, si leyó, siguió la lectura conmigo, o conociendo la historia, sabe qué personas son. Y vamos a comenzar con la primera persona que aparece después de que los ladrones se van: un sacerdote. En Lucas capítulo 10, verso 31 dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndolo, pasó de largo. ¿Se dan cuenta? Dice que aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. ¿Cuál camino? El mismo camino donde aquel hombre fue atacado. ¿Y saben qué hizo? Lo vio. Chequen, ahí en la pantalla está subrayado: y viéndole, y está con letras más grandes. Viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. ¿Por qué? ¿Por qué pasó de largo? Todo el mundo conocía en aquellos días lo que era un sacerdote. Y todo el mundo sabía. El que le estaba preguntando a Jesús sobre quién es, cómo voy a heredar la vida eterna y quién es mi prójimo, era un judío. Y conocía a un sacerdote. Y Jesús sabía que ese judío conocía la ley. ¿Sabe usted que la ley dice que ningún sacerdote se puede acercar a muerto? ¿No puede contaminarse con un muerto? Pero aquel hombre no estaba muerto, estaba medio muerto. Pero como tal vez no se movía, a lo mejor el sacerdote pensó y dijo: no, yo soy un sacerdote y no me puedo contaminar. Según la ley, no podía hacerlo. Pero era un sacerdote, un hombre de Dios. ¿Dónde estaba la misericordia? ¿Dónde estaba la misericordia? A veces como padres actuamos mal con los hijos. Y simplemente decimos: pues soy el padre o soy la madre y pues ni modo. Pero papás, también nos equivocamos. Y tenemos que reconocer que nos equivocamos. Y tenemos que pedirle perdón a nuestros hijos. A veces no han sido ladrones los que han dañado y herido a los hijos. A veces hemos sido nosotros mismos, diciendo solamente: no puedo porque soy el padre, y entonces si yo pido perdón me voy a ver débil, ¿y dónde va a quedar mi autoridad? Sí, a lo mejor te vas a sentir un poco mal en la autoridad, pero vas a ser amado y respetado por tus hijos cuando tú entiendas que hiciste mal y que pides perdón. A veces los ladrones están en la casa, a veces los ladrones están en la iglesia. De veras. Alguien dijo, y me costó aceptarlo, pero a veces sí es cierto.
Dice, a veces hay gente buena que está llena de tatuajes y hay gente mala que todos los domingos está en la iglesia. Un sacerdote descendió y pasó por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Y todos tal vez en su mente justificando al sacerdote. No, es que la ley dice que no se debe. Es que imagínate, iba a ministrar y luego impuro. Tenía que pasar todo un ritual de pureza. Pero Jesús quería enseñarles algo, hermano. Jesús estaba tratando de enseñar algo. Sí, es cierto. La ley dice que no se podía contaminar con un muerto. Pero el hombre no estaba muerto. Estaba en desgracia. ¿A ti no te gustaría que cuando estés pasando una situación difícil, alguien te echara la mano? ¿Verdad que sí? Pero a veces no pasamos momentos difíciles, pero hay alguien que sí los está pasando. Y a veces nuestra condición es que somos como el sacerdote, simplemente no echamos la mano. Simplemente vemos la situación y pasamos de largo. Personaje número 2. Un levita, uno que ministraba junto con los sacerdotes en el templo. Lucas 10:32 dice, asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. ¿Saben qué tenían los dos en el mismo lugar? Los dos lo vieron. Ya estos ladrones no solamente lo despojaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto, sino que lo dejaron a la vista de todos. No lo aventaron atrás de un matorral. Estaba en el camino ahí herido, con puras desgracias. Y el levita pasa y él igual, hermano, como ministra en el altar, dice, pues es que yo no me puedo contaminar. Estoy como el sacerdote. Si el sacerdote no se detuvo, pues yo menos. El sacerdote depende de mí, de muchas de las cosas que hace el sacerdote y necesita el sacerdote, yo se las tengo que dar. Y en las mentalidades de todos los judíos que estaban escuchando, todos estaban excusando en su mente al sacerdote y al levita. ¿Por qué? Porque decían, es que ellos son ministros de Dios y no se pueden detener por eso. ¿Cuántas veces nosotros no hemos caído en esa misma situación? ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho, es que yo soy el pastor, o yo soy el ministro, o yo soy el líder, o yo soy o yo tengo este cargo? Hermano, pero mientras más cargo tengamos, o el cargo que tengamos, tenemos que entender que el cargo que tenemos está para servir a la iglesia de Dios. Amén. Hay diferentes cargos, ¿sí o no? Y algunos tienen más autoridad, pues entre más autoridad, más servicio debemos de prestar. Más servicio debemos de prestar. El sacerdote como el levita, según la ley tenían excusa. Pero oye, ven a alguien que está desnudo, herido y medio muerto, y simplemente lo ven y pasan de largo. A veces nosotros nos montamos en nuestro ministerio de tal manera que no nos dejamos caer en las manos de Dios. Solamente nos detenemos en el ministerio. Y estamos tan metidos en el ministerio que nos hemos alejado del mismo Dios, aún estando dentro del mismo ministerio. Dice la Biblia, no participes en pecados ajenos. Si tú sabes, si estás en el ministerio y que estás participando con alguien que no está haciendo lo correcto, tú estás siendo pecador, igual que esa persona, aunque estés en el ministerio. Sí, somos levitas, pero la misericordia, la compasión. Es que yo no puedo, no puedo. Voy a ministrar, voy a dar el culto. Yo soy el que voy a predicar. Y pasó el levita y pues es que yo soy el que voy a cantar. O yo soy el que voy a darle o voy a preparar el sacrificio. Y pues, ¿cómo? Pues a lo mejor se lo merecía el fulano, ¿verdad? ¿Quién sabe quién será el fulano? No se registra.
Creo que la mentalidad de todos los que escuchaban a Jesús en este momento era de, sus razones tuvieron esos hombres, tanto el sacerdote como el levita, a lo mejor era un hombre malo, pero la misericordia, tú y yo no somos tan buenos, hermano. Si tenemos algo bueno, es por Él. Tercer personaje, y todos lo sabemos, un samaritano. Ahora, tal vez tú me estás diciendo, pastor, pero esas personas ya las conocemos, eso no las hemos olvidado. Ya sé, quiero llegar al punto. Yo sé. Un samaritano. Lucas 10:33. Fíjense lo que dice, pero. Y cuando dijo pero, todos estaban a la expectativa. Pero dijo Jesús, pero un samaritano. Y cuando dijo un samaritano, más de 20 le han de haber hecho, ¿cómo? Pasó un samaritano, despreciables, sinvergüenzas. ¿Cómo nos caen mal los samaritanos? ¿Sabe que había una rivalidad entre judíos y samaritanos? No se podían ver. ¿Sí? No podían, no se caían. Los judíos se sentían superiores a los samaritanos. Entonces cuando Jesús dijo, pero un samaritano, y todos se alarmaron y dijeron, no hombre, si el sacerdote no se paró, si el levita no se paró, mula menos, porque los difamaban, les hablaban feo. Dice, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y también como los demás, lo miró. ¿Se acuerdan que el sacerdote lo vio y pasó de largo? ¿Se acuerdan que el levita lo vio y pasó de largo? Ahora el samaritano se acerca y lo ve, pero no pasa de largo. Dice que fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Algo que nos hace falta a muchos en la iglesia. Humildad. A él no le importó quién era la persona que estaba herida, de qué nacionalidad era, si era judío, si era samaritano, si era sirofenicio, si era de cualquier. Él vio que era una persona necesitada. Había 3 desgracias que vio en él. Estaba despojado, desnudo, estaba herido y estaba medio muerto. Y dice que fue movido a misericordia. Qué tremendo, hermano. Un samaritano, un despreciable samaritano para los judíos. Ahora, en el versículo siguiente, en la primera parte, en el 34:10 de Lucas, dice, y acercándose, vendó sus heridas, y echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura. Él iba en un caballo prácticamente, ¿sí? Se acercó a él, fue movido a misericordia, le puso aceite, le puso vino, parecía que sabía algo de primeros auxilios, vendó las heridas y luego lo cargó, lo puso en su cabalgadura, en el lugar donde él debería de ir, y él empezó a caminar, guiando a su caballo, a la bestia de carga, con alguien al cual había tenido misericordia. Déjeme decirle algo, hermano. Este buen samaritano representa a nuestro Señor Jesucristo. Mientras el mundo y mientras la iglesia y mientras las sectas y las denominaciones se están peleando por quién tiene mejor alabanza o por quién tiene mejor doctrina, o por quién habla más en lenguas, o quién hace mejor en las cosas, o si esto, si lo otro, el mundo está muriendo. La gente está muriendo. La gente está despojada, herida, medio muerta. Pero viene Jesús movido a misericordia. Y Él sana nuestras heridas. Y nos hace que tomemos el lugar de Él en su cabalgadura. Ese es nuestro Dios, como este buen samaritano.
Si hay alguien tenemos que aprender, es de Jesús. Pastor, pero el tema, o sea, con lo que está hablando, pues nada que ver, ya todos conocemos, es más, hasta conocemos a Jesús y creo que no nos hemos olvidado de Él. Todavía no termino. Estoy casi por llegar a los puntos olvidados, a los lugares olvidados y a las personas olvidadas. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura. Y aquí es donde vamos a entrar entonces, el mesón, el lugar olvidado, el mesón. ¿Saben ustedes que dice la Biblia que había lugares que se llamaban mesón? No tiene nada que ver con el restaurante acá, no. Simplemente pusieron ese nombre. Pero en la Biblia había lugares que eran mesón. Mire, le voy a recordar solamente algo. Cuando Jesús iba a nacer, Él nació en un pesebre rodeado de animales, porque dice la Biblia, no había lugar para ellos en el mesón. El mesón era un lugar donde muchos se hospedaban tal vez por una noche, o era un momento de descanso nada más, para cuidar, un momento de descansar a los animales, pero también el mesón era un lugar donde se cuidaba a personas. En este caso, vamos a verlo, el mesón, el lugar olvidado. Dice la palabra en el versículo que estamos leyendo en la segunda parte, Lucas 10:34, y lo llevó al mesón. ¿Lo vieron? ¿Ya lo vieron? 34 en la última parte. ¿Y qué más dice? Y cuidó de él. Lo llevó al mesón y cuidó de él. El mesón, hermano. El mesón era como un tipo lugar de descanso, les digo, para los viajeros. Y había muchos tal vez. De tanta gente que entraba a los mesones, había veces que no se podía hacer aseo. A veces había lugares en el mesón donde solamente la gente tendía una sábana o una cobija y se dormía. ¿Sí? Era como un refugio. Pero nos hemos olvidado de ese lugar. En ese lugar, el mesón, es donde podemos nosotros ser cuidados. Es donde nosotros podemos ser cuidados por el buen samaritano. Es donde nosotros podemos ser cuidados por la misericordia de aquel que tuvo compasión de nosotros. En otras palabras, el mesón representa a la iglesia. Y la iglesia a veces es un lugar olvidado. Y le voy a decir por qué primeramente. Por la misma iglesia. Nos hemos olvidado de nuestra función como cuerpo de Cristo. Nos hemos olvidado. Se nos ha subido a la cabeza la misericordia. Se nos ha subido a la cabeza el perdón de Dios. De tal manera que ya no tenemos misericordia de los demás. Somos como el sacerdote y el levita que vemos la necesidad de los vecinos y decimos, hay Dios que los ayude. Pero no tenemos compasión ni misericordia de Dios. Se nos ha olvidado a nosotros como iglesia, hermana, quiénes somos. Somos un lugar donde la gente va a llegar por el mismo Señor Jesucristo herida, lastimada, despojada, medio muerta. Y nosotros tenemos la responsabilidad en Dios de ayudarlas. Pero a veces en la misma iglesia le damos el tiro de gracia a esa gente. Y nos hemos olvidado de que somos un mesón. Nos hemos olvidado de que somos personas a las cuales tenemos que tender la mano. Se nos ha subido el puesto en la cabeza. Se nos ha subido la posición a la cabeza. Hermano, el ministerio no debe de pasar del corazón. Y del corazón debe de salir para buenas obras. El ministerio, cualquiera que este sea,
debe de quedarse en el corazón, que jamás se nos suba a la cabeza, jamás. No, hermano, no. Mira el apóstol Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo? Un hombre que, gracias a Dios, por ese hombre tenemos la mayor parte del Nuevo Testamento. Él dijo, mira, Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y siempre recordaba, soy un esclavo de Jesucristo por amor. Pero a veces nosotros nos sentimos los grandes, nos sentimos los... y se nos ha olvidado, se nos ha subido eso, hermano, a la cabeza. Ese lugar que tenemos, se nos ha subido. ¿Saben por qué estamos en ese lugar? Porque el buen samaritano tuvo compasión de nosotros. Y hemos olvidado lo que es el mesón, hemos olvidado que tenemos que cuidar de los nuevos, tenemos que cuidar de los hermanos, pero no, todos queremos que nos cuiden. Todos queremos que nos echen la mano. Y hay veces gente que no quiere que se les eche la mano. Hay gente que no quiere que se le cuide, pero quieren estar ahí. Y es triste, hermano. Se nos ha olvidado el mesón. ¿Y quiénes somos? Se nos ha olvidado este lugar. Por eso el tema es, existen personas y lugares que han sido olvidados o que fueron olvidados. Se nos ha olvidado quiénes somos y por qué estamos aquí. El mesón es la iglesia. En Mateo, en capítulo 28, versículo 20, Jesucristo habla y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero en la parte subrayada, en la última parte, dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Quién está con nosotros? Ese buen samaritano que tuvo compasión de nosotros. Si de gracia recibiste, dale gracia. Si recibiste misericordia, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que dar? Misericordia. Si alguien tuvo compasión de nosotros, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tener compasión. Si alguien nos habló del Evangelio, ¿qué tenemos que hacer con nosotros? Nosotros tenemos que hablar del Evangelio. Porque lo hacemos por agradecimiento. Pero a veces ya nos sentimos, hermano, tan sacerdotes y tan levitas. Cuidado, hermano. Déjame decirte algo que la Biblia menciona, que no está escrito, ahí nos vamos a quedar. Había un arcángel de luz. Este arcángel de luz, según la Biblia, era el que dirigía la alabanza. Sus vestiduras eran de lo más excelente. También dicen que prácticamente hacía todas las cosas en el nombre de Dios, porque dice la palabra que hacía contrataciones. Prácticamente todo estaba dirigido por él. Él guiaba a todos en la alabanza y en la adoración. Pero un día vio tanto su hermosura y tanta su perfección que dijo, ¿qué me falta para ser como Dios? Me levantaré y me sentaré donde está Dios, porque yo soy como Dios. Tanta era su perfección que fue su pecado. Y cayó de la gracia de Dios. Y hoy es su peor enemigo, mi peor enemigo, y se llama Lucifer. Y un día estuvo en la presencia del Señor guiando la alabanza de todo el cielo. Que no se te suba el puesto a la cabeza. Amén. Que se quede en el corazón. Pero acuérdate, Jesús, dice la palabra, está en medio de nosotros, con nosotros, ¿cuándo? Todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Quién está en este lugar? Está el buen samaritano, el que tuvo misericordia de nosotros. Si ese Jesús está con nosotros, la Biblia dice entonces, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesucristo está en nosotros, hermano, podemos hacer cosas tremendas. El Espíritu de Dios está en nosotros porque Cristo está en nosotros. Por lo tanto, en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, la Biblia dice así, no solamente hablando de Jesucristo, sino de la iglesia, porque Jesucristo vive en nosotros y el Espíritu Santo está en nosotros.
el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Hay que dar buenas nuevas, hay que predicar las buenas nuevas de salvación. Dice, a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Todo esto es una profecía acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero si Jesucristo está en nosotros y Jesucristo vive en nosotros, todo esto está en nosotros, y como iglesia es lo que tenemos que hacer: predicar a los pobres que están en desgracia, sanar a los quebrantados de corazón con la misericordia de Dios, a pregonar libertad a los cautivos, a los quebrantados, a dar vista a los ciegos, a poner libertad, a predicar el año agradable. Este es el año de la buena voluntad de Dios. Amén. Hermano, eso es lo que nos debe de motivar a nosotros para hacer. Somos la iglesia, pero nos hemos olvidado de eso. Nos hemos olvidado de todo esto. Estamos tal vez nada más pensando en, ¿y ahora qué haremos? ¿Ahora qué esto? ¿Por qué no ponemos en nuestro corazón la misericordia del Señor y que sea el Señor obrando? Se nos ha olvidado el mesón, el lugar donde aquel buen samaritano llevó a aquel hombre y cuidó de él. Llegamos a la iglesia, hermano, y nos creemos tan santos, nos creemos tan buena onda, nos creemos lo mejor. Cuidado, así se creía Satanás, y mire dónde terminó. Cuidado, hermano. Esto está tremendo, ¿no? Segunda cosa olvidada, una persona, el mesonero. En esta parábola se menciona el mesón y se menciona el mesonero. El mesonero, la persona olvidada. Dice la Escritura, leyendo Lucas capítulo 10, 35, en la primera parte: otro día al partir, sacó 2 denarios y se los dio ¿a quién? Dígalo fuerte, hermano, no tenga miedo. ¿A quién? Al mesonero. ¿Y qué le dijo? Cuídamelo. Amén. Al otro día sacó 2 denarios y le dijo al mesonero, se los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo. ¿Quién es este mesonero? Obviamente el mesonero es el encargado del mesón. Y que no solamente era el administrador, sino que me imagino que sabía de cómo cuidar y cómo ayudar a alguien. Y aquí quiero hablar, hermano, ya hablé conforme a la iglesia, toda la iglesia, como el mesón, pero quiero hablar hoy de los mesoneros, o de la persona que hemos olvidado. Este mesonero, hermano, son los ministros. Este mesonero son los ministros, todos aquellos que ministran, ya sea como pastores, como líderes, en la alabanza, en las clases de niños, en panderos, en evangelismo, de donde quiera, ¿sí? Son los siervos, son las siervas, son los líderes. Y qué triste que también a veces a la iglesia se le sube, y también a los pastores se nos sube a la cabeza. Yo recuerdo cuando les comenté a las pastoras, en este caso a la pastora Gaby, a la pastora Rocío, mi esposa, que iban a empezar a predicar. Ellas decían, híjole, es que nos da miedo, ¿verdad? Tenemos miedo. Y yo les comentaba algo, le digo, miren, a mí me da miedo. Cada domingo que yo voy a predicar, yo tengo miedo, ¿verdad? Y lo hago muy seguido. Algunos pensarán que yo lo hago, tan natural, ¿de dónde sacará tantas cosas el pastor, verdad?
Pues de dónde ya hubiera escrito un libro o algo. No, hermano, simplemente buscamos al Señor, Dios abre nuestras vidas y Dios hace algo, pero tenemos miedo, aún temblamos, pensamos, decimos, Señor, voy a predicar tu palabra, voy a hablar tu palabra, y no quiero errarle como muchos que andan errando con doctrinas tan chuecas. Yo no quiero dar profecías malas, yo no quiero ser un falso maestro, un falso profeta, un falso pastor. Yo quiero ser alguien íntegro, quiero ser un mesonero bueno, que si tú me estás dando la orden de cuidarlos, oye, pues yo los voy a cuidar. Dice que se levantó al otro día y le dio 2 denarios. Parece ser que los 2 denarios era lo suficiente, lo que se necesitaba para cuidar a esa persona mientras él regresaba. Hermano, Dios nos ha dado dones, nos ha dado ministerios, nos ha dado una buena capacidad en el Espíritu Santo para nosotros hacer la buena obra en Dios, pero a veces, hermano, nosotros no lo hacemos. ¿Y saben por qué no lo hacemos, hermano? Pastores, líderes, ¿por qué no lo hacemos? Porque a veces vemos que a la gente no le interesa. A veces parece que a la gente no le interesa lo que les decimos. Y no me van a dejar mentir, pero a veces, ¿cuántas veces estás predicando aquí enfrente a las mujeres, a los jóvenes, en el caso de las líderes de jóvenes, o le estás enseñando a los varones, o le estás enseñando a la gente, y la gente te ignora, y la gente te hace caras, y tal parece que tú dices, bueno, pero pues si estoy acá, o sea, y a veces, hermano, no te sientes valorado. Y a veces te sientes solo. Yo le compartí algo en el grupo a los pastores. Yo no sé si recuerdan los pastores lo que compartí, pero yo les puse una frase que me mandó un pastor y me dice, a veces nosotros nos toca predicar y ministrar con el corazón roto, con el corazón herido. A veces nos toca predicar con el alma rota. Pero Dios nos sana cuando nos agarramos. Y nos damos cuenta entonces del llamado. Pero a veces no somos valorados. A veces los mismos mesoneros entre ellos mismos no se valoran, no se cuidan, no se protegen, no se ayudan. Hay una rivalidad entre ellos mismos. ¿Quién predica mejor? ¿Quién canta mejor? ¿Quién toca mejor? ¿Quién hace las cosas mejor? ¿Quién vende más en la actividad? Por cosas así nos estamos peleando. ¿Quién recoge más ofrendas o diezmos? Y a veces entramos en una rivalidad, hermano, cuando nosotros nos tenemos que unir como ministros para ayudar a la iglesia, para ayudar a aquellos. Pero, hermano, no me va a dejar mentir, a veces queremos ayudar a alguien y los demás nos ven mal. Oye, ¿por qué le ayudas a él? Ayúdame a mí. ¿No se han fijado que hay gente que es celosa en la iglesia? Que si ve que un pastor o alguien le está ayudando a otro, se enoja porque ¿por qué no me ayudas a mí? Oye, pero si tú ya estás grande, si tú ya sabes caminar, si tú ya puedes hacer las cosas, ya puedes comer solo, déjanos ayudar al que no puede. Y a veces, pastores, a veces mesoneros, nos hemos dedicado a darle tiempo a gente que ni siquiera ha sido agradecida. Aunque me tuerzan la boca. Y a veces digo, ¿por qué tengo yo como ministro que aguantar esta situación? ¿Por qué tengo que estar aguantando esto? ¿Por qué tengo que estar aguantando malas caras, malos tratos? ¿Por qué? Y luego recuerdo y volteo a la cruz. Y veo a Jesús. Y aunque me sigas torciendo la boca, yo voy a voltear otra vez a Jesús y le voy a ver. Y le voy a decir, sí, Señor. No importa cuántas cachetadas me den como mesonero, tú me has dado algo. Yo los voy a cuidar, aunque no quiera. Porque a veces les echas el aceite y se enoja. A veces les echas el vino y se enoja.
No es fácil para nosotros predicar. Tenemos una gran responsabilidad. Y somos las personas a veces más juzgadas y menos comprendidas. Y me da tristeza. Porque la Biblia dice que todo lo que tú haces, te lo van a hacer a ti. Amén. Y yo lo único que quiero es lo mejor para tu vida. Como mesonero, me han dado una orden y me han dicho, cuídalos. ¿Por qué tengo que estar aquí yo? Yo no estoy aquí, hermano, por el dinero. Estoy aquí por el amor que Dios me mostró a mí, la misericordia que me mostró a mí. Y lo voy a dar. Pero a veces son personas olvidadas. Son personas. Somos personas olvidadas. Los ministros son esos mesoneros. En Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, dice la palabra: y Dios mismo, Jesucristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Saben por qué seguimos aquí? ¿Por qué seguimos aguantando cachetadas, desprecios? ¿Por qué seguimos aguantando esto? Porque el que nos constituyó y el que nos llamó fue Dios, y Él nos puso. Él llegó a mi corazón y me dijo: ten estos dones, cuídalos. Pero esos dones no son para mí. Los dones de profeta no son para mí. Son para ustedes, para edificarlos a ustedes. Los diferentes dones que tienes, hermano, no son para ti. No es para que los andes presumiendo. Los dones no se presumen. Los dones se ponen a servicio de la iglesia a fin de perfeccionar a los santos para el ministerio. Los dones que tenemos se ponen. Dios nos los dio. Y sacando 2 denarios le dijo: cuídalos. Y nosotros tomamos esa responsabilidad y los cuidamos. Yo pregunto, ¿sabría aquel samaritano? No, el samaritano sí sabía. ¿Sabría aquel en desgracia, despojado, herido y medio muerto? ¿Sabría quién era el que lo cuidó? Lo habría visto. A lo mejor estaba tan golpeado de la cara que ni siquiera podía abrir los ojos, pero él sentía manos que le ayudaban, y con su oído tal vez sangrando escuchó que le dijo al mesonero: ten esto, cuídalo mientras yo regreso. Y ahora el mesonero está cuidándolo, ayudándolo, poniéndole el medicamento, poniéndole los aceites, cambiándole las vendas, ayudando. Y a veces hemos olvidado tanto a los mesones como a los mesoneros. Dios nos ayude. Amén. Pastores y ministros, líderes, no te detengas, porque el trabajo que hacemos en el Señor no es en vano. Amén. De Él tenemos nuestra recompensa. En 1 de Pedro, capítulo 3, versos 8 y 9, la Biblia dice: finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Cada vez que te hagan un mal, tú da un bien, porque cada uno da
lo que tiene en su corazón. ¿Sí? No digas, así le va a ir. No. Tú bendícelo. No, ustedes no maldigan. Si alguien te echa una maldición, si alguien te dice algo malo, tú bendícelo en el nombre del Señor. No digas, pero así le va a ir y que se le regrese. No, usted no ande regresando nada. Usted solamente di, Dios, ten misericordia y bendícelo. Porque fuimos llamados para que heredemos bendición. Dice la palabra que debemos de ser compasivos, tener un mismo sentir, fraternalmente, amándonos, misericordiosos, amigables, hermano. Amén. Amigables. ¿Te has puesto a pensar, hermano, que a lo mejor eres la causa por lo cual mucha gente ya no viene a la iglesia? Porque a lo mejor has sido la piedra de tropiezo para que muchos ya no vengan. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Sabes qué dice la Biblia? Hay aquel que haga caer a alguno de mis pequeños. Yo no quiero ser esa piedra de tropiezo. Yo no. Y aunque tal vez el que está en desgracia no sepa que fui yo, pero yo voy a seguir ayudando. A lo mejor no va a haber agradecimiento, pero yo voy a seguir ayudando. A lo mejor no va a haber misericordia, pero yo voy a seguir ayudando, porque Dios tiene misericordia de mí todos los días. ¿Es verdad? Todos los días. Eso es bueno. Dos cosas que hemos olvidado: los mesoneros y el mesón. Pero déjame decirte algo que más, otra cosa que hemos olvidado: la promesa olvidada. Hay una promesa que hemos olvidado. Somos personas que nos encantan las promesas y son como cheque en blanco que queremos que nos las cambien para nuestro bien. Pero debes de saber que toda promesa tiene un requisito a cumplir. No te la van a dar así nada más porque sí, hermano. Toda promesa tiene un requisito a cumplir. Pero ¿cuál es la promesa que hemos olvidado? Ay, hermano, que aunque lo mencionamos tanto, se nos olvida. Cristo viene pronto. Es una promesa, ¿sabe? Pero la hemos olvidado. No, pastor, yo sé que Cristo viene. Y entonces, ¿por qué vives ignorando que Él viene? ¿Por qué vives como pagano? ¿Por qué vives como fornicario, fornicaria, como adúltero, como ratero, como sinvergüenza? ¿Por qué vives así? Tu clase de vivir o tu manera de vivir dice si tú estás olvidando esta promesa o si no la estás olvidando. Cristo viene, hermano. Pastor, pero eso no viene en la parábola. ¿Cómo no? Yo lo leí ahorita. A lo mejor usted no lo checó. Jesucristo, más que un buen samaritano. Jesucristo es más que un buen samaritano. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Cuando vio que ni el diablo nos quería, cuando vio que ni la sociedad nos quería, cuando vio que nadie nos amaba, Él se fijó en nosotros. Así es. Amén. Él se fijó en nosotros. Cuando éramos los insignificantes, cuando éramos los que no daban nada por Él, el Señor dio todo por nosotros. Jesucristo es más que un buen samaritano. Él vio que tal vez papá y mamá no me quisieron. Él vio que tal vez la esposa no me quiso, el esposo no me quiso, tal vez los hijos no me quisieron, tal vez la sociedad no me quiso, me rechazó, pero Él no nos rechazó. Y mientras todos pasaban por el lado y solamente hacían un camino a los lados, Jesucristo se detuvo. Amén. Aleluya. Así es. Jesucristo se detuvo en mi vida un día.
Yo tenía aproximadamente 15 años cuando se detuvo en mi vida. Y nunca lo voy a olvidar. Porque, ¿sabe? Él me vio desnudo, herido y medio muerto. Y estoy aquí por Él. Es más que un buen samaritano. Jesucristo dio la promesa de que viene el regreso. Lucas 10:35. Vamos a leer este versículo. Y todo lo que gastes de más, este 35b, yo te lo pagaré cuando regrese. Digo que ya lo había leído porque yo leí primero la parábola completa. Pero a veces lo olvidamos, ¿sabe? ¿Se da cuenta cómo olvidamos la promesa? Si olvidamos el mesón, si olvidamos al mesonero, olvidamos la promesa. Y dice que al otro día, sacando 2 denarios, se lo dio al mesonero y le dijo, cuídamelo. Y en la segunda parte que está en pantalla dice, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. A lo mejor aquí yo no voy a recibir agradecimientos, Señor. A lo mejor aquí yo no voy a recibir palmadas. A lo mejor aquí yo no voy a recibir palabras de ánimo, que sí las he recibido. Pero cuando venga el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él lo va a dar más. Y lo que gastes de más, yo te lo voy a pagar cuando regrese. Qué maravilloso es recordar que Él viene. Pero a veces se nos olvida esta promesa. ¿Sabes que Él ya viene? ¿Sabes que su venida está más cerca? ¿Sabes por qué sé que su venida está más cerca, hermano? No te voy a decir cuándo, pero sé que está cerca. No te voy a poner fechas, pero sé que está cerca. Les voy a decir por qué. En las semanas pasadas, prácticamente en todos los estados de la Ciudad de México, ya se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto nos dice que Jesucristo ya está. Y tú y yo tenemos que pararnos firmes, porque Él ha prometido que va a regresar. Apocalipsis 22:20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ciertamente vengo en breve, pero los tiempos tuyos y los tiempos míos no son los tiempos de Dios. Él va a venir en su perfecto tiempo, a la hora que no pensamos. Él va a llegar y nos va a llamar a todos y nos va a decir, dime qué hiciste con el talento que te di. Ay, Señor. Ay, Señor, pues es que fíjate que el talento, el que me diste, sí, el talento que te di. Ay, pues vieras que me fue mejor en el mundo. Pero yo te lo di para que sirvieras en la iglesia. No, es que en la iglesia, pues, es que tú sabes cómo son los de la iglesia, que no aceptan. Entonces, pues mejor me fui al mundo. ¿Qué hiciste con el talento que te di? Ay, Señor, el talento, es una carga ese talento, no, Señor, eso no es un don, es como que hay un yugo bien pesado. No, Señor, no, pues la verdad no hice nada. Y el talento aquí lo tengo guardado, ay, lo escondí y ahí te lo regreso. No, el Señor viene a recompensar a cada uno según haya sido su obra y según lo que estemos haciendo. En el capítulo 22, versículo 12 de Apocalipsis dice, aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Quién crees que es cada uno? Nosotros. Ajá. Dios me va a recompensar según haya sido mi obra. Dios te va a recompensar según haya sido tu obra, hermano. Sí, hermano, todos vamos a ser recompensados. Algunos para la gloria de Dios y otros al fuego eterno. Pero van a recibir recompensa.
Quiero terminar hoy. Creo que ya la palabra ha sido muy clara, ¿no? Aleluya. No olvidemos. Quiero decirte ciertas cosas que a veces olvidamos, que no las olvidemos. Número 1, Deuteronomio 6:12. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuídate de no olvidarte de ese más que buen samaritano que ha tenido misericordia de ti. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Salmos 119, versículos 15 y 16. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. No te olvides de la Biblia, no te olvides las palabras de Dios. Todos los días, hermano, léelas. Eso es atarlas a tu corazón. No es ponértelas aquí en la frente, hermano. No es traerlo en una playera nada más. No es traer en una pulsera que diga soy más que vencedor. O un corazoncito que diga mi corazón es de Cristo. No. Es ponértelas todos los días al vivirlas y al actuarlas en el nombre del Señor. Eclesiastés 5:4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. No te olvides de tus promesas. Porque un día tú le prometiste a Dios cosas y tú y yo ya lo olvidamos, pero Él no olvida. Y cuando no cumplimos las promesas, entonces nos convertimos en insensatos. Aleluya. Gente no sabia, gente que no está actuando de la manera correcta. Salmo 103, verso 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Yo no voy a olvidar nada de lo que Él me haga. ¿Y por qué me lo dio? No me lo dio por chulo, porque así fuera no me hubiera dado nada. Me lo dio por su misericordia. Bendice, alma mía, a Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Pero existen personas y lugares que fueron olvidados.